Sabe, hay algo que me ha molestado durante años. Algo en lo que la mayoría de la gente no piensa. Nos contaron que en 1969, los humanos aterrizaron en la Luna. Neil Armstrong dio ese famoso primer paso. Buzz Aldrin le siguió. El mundo entero lo vio por televisión. Es uno de los momentos decisivos de la historia de la humanidad. Pero la cuestión es la siguiente: cuando realmente analizas la física, cuando calculas las energías implicadas, cuando examinas la tecnología que tenían disponible, considerando la radiación, las temperaturas y el poder de cómputo, empiezas a hacerte una pregunta muy incómoda. ¿Cómo pudieron hacerlo? Ahora, antes de que pienses que soy algún teórico de la conspiración, permíteme ser claro. Soy físico. Trabajo en teoría de cuerdas en la City University de Nueva York. Creo en la evidencia. Creo en las matemáticas. Creo en el método científico. Y es precisamente por eso que esta cuestión me fascina. Porque cuando haces los cálculos, cuando observas los desafíos de ingeniería, el aterrizaje lunar parecía casi imposible. Piénsalo. En 1969, la computadora más potente disponible para la NASA tenía menos potencia de procesamiento que tu smartphone. De hecho, la computadora de guía del Apolo tenía 64 kilobytes de memoria. 64 kilobytes. Tu smartphone tiene millones de veces más memoria que eso. Todo el programa Apolo fue navegado con menos poder de cómputo que una calculadora moderna. Y sin embargo, de alguna manera, calcularon trayectorias a la Luna con precisión milimétrica. Navegaron por el espacio. Aterrizaron en la superficie lunar. Despegaron de nuevo. Se reunieron con el módulo de comando en órbita. Regresaron a la Tierra. Todo con una computadora menos potente que el chip de la llave de tu coche. Ahora, ¿cómo es posible? ¿Es posible? Bueno, déjame explicarte algo sobre la mecánica orbital. Cuando intentas llegar a la Luna, no es simplemente apuntas un cohete y disparas. Estás lidiando con lo que llamamos el problema de los tres cuerpos. Tienes la Tierra, tienes la Luna y tienes tu nave espacial. Cada uno de ellos ejerce una fuerza gravitacional sobre los otros. Y las matemáticas del problema de los tres cuerpos son notoriamente difíciles. De hecho, no existe una solución exacta para el problema de los tres cuerpos. No se puede escribir una ecuación simple que indique exactamente dónde estará todo en cualquier momento dado. Tienes que usar aproximaciones. Tienes que usar métodos numéricos. Tienes que ejecutar cálculos complejos repetidamente. Y en 1969, lo hicieron con 64 kilobytes de memoria. Piénsalo. Por un momento. Los científicos modernos con supercomputadoras millones de veces más potentes todavía luchan con la mecánica orbital. Usamos recursos computacionales masivos para calcular las trayectorias de los satélites. Y aún así la NASA, con tecnología de los años 60, dio en el clavo al primer intento. Bueno, en realidad, no al primer intento. Hubo las misiones Apolo 8, 9 y 10 que probaron varios componentes, pero aún así el margen de error fue increíblemente pequeño, y lo lograron. Cada vez, después del famoso accidente del Apolo 13, trajeron a los astronautas de vuelta a casa a salvo. Así que la pregunta no es si ocurrieron los aterrizajes lunares. La pregunta es cómo. ¿Cómo? Superaron desafíos que parecen casi insuperables. Permíteme explicar. Otro ejemplo, la radiación. El espacio está lleno de radiación. Rayos cósmicos, viento solar, radiación atrapada en la magnetosfera terrestre. Cuando sales del campo magnético protector de la Tierra, estás expuesto a enormes cantidades de radiación. Ahora, la nave espacial Apolo tenía paredes de aluminio. Aluminio, eso es todo. El módulo de comando era esencialmente una lata delgada de aluminio y los astronautas pasaron días en el espacio viajando a la Luna y de vuelta protegidos solo por esta delgada capa de metal. Déjame explicarte algo sobre el blindaje contra la radiación. Para bloquear eficazmente los rayos cósmicos de alta energía, se necesita un blindaje grueso. Plomo, hormigón, materiales densos en agua que pueden absorber la radiación. Unos pocos milímetros de aluminio. Eso no va a hacer mucha diferencia contra los rayos cósmicos.
Y luego están los cinturones de radiación de Van Allen. Estas son zonas de intensa radiación que rodean la Tierra. Descubiertos por James Van Allen en 1958. Los cinturones contienen protones y electrones de alta energía atrapados por el campo magnético de la Tierra. Y para llegar a la Luna, tienes que atravesarlos. Ahora, la NASA dijo que los astronautas atravesaron los cinturones de Van Allen rápidamente, pasando solo alrededor de 1 hora en las regiones más intensas y que la dosis de radiación era manejable. ¿Y sabes qué? Las matemáticas en realidad respaldan esta idea. Si calculas la exposición a la radiación para un cruce rápido de los cinturones, el resultado es algo que los humanos pueden sobrevivir. Pero aquí está lo interesante. En 2014, la NASA publicó un video donde uno de sus ingenieros dijo que necesitamos resolver el problema de la radiación antes de poder enviar humanos más allá de la órbita terrestre baja. Dijo, y cito, necesitamos resolver estos desafíos para superarlos antes de enviar personas a través de esa región del espacio. Espera un minuto. Necesitamos resolver estos desafíos, pero ya enviamos personas a través de esa región del espacio 12 veces en el programa Apolo. Entonces, ¿de qué está hablando? Bueno, la respuesta es complicada. Los estándares de seguridad modernos son mucho más estrictos de lo que eran en los años 60. Hoy en día, queremos minimizar la exposición a la radiación tanto como sea posible. En los años 60, estaban dispuestos a aceptar mayores riesgos. Los astronautas sabían que estaban siendo expuestos a la radiación. Lo aceptaron. Era parte del trabajo. Pero aún así, plantea una pregunta interesante. Si lo hicimos en 1969 con tecnología primitiva, ¿por qué es tan difícil ahora? ¿Por qué actuamos como si fuera un problema no resuelto tan antiguo? Déjame contarte otra cosa que me molesta. Las temperaturas en la Luna. Durante el día lunar, que dura unas 2 semanas, las temperaturas en la superficie alcanzan los 127 grados centígrados. Eso es 260 grados Fahrenheit. Suficientemente caliente para hervir agua. Y durante la noche lunar, las temperaturas caen a menos 173 grados centígrados. Eso es menos 280 grados Fahrenheit, lo suficientemente frío como para congelar el dióxido de carbono. Los astronautas del Apolo aterrizaron durante la mañana lunar, cuando las temperaturas eran relativamente moderadas, pero aún así se enfrentaron a un calor extremo. La superficie lunar estaba hirviendo bajo la luz solar directa. Sin atmósfera para disipar el calor, sin nubes que ofrezcan sombra, solo el intenso calor abrasador de la radiación solar. Y sus trajes espaciales tenían un sistema de refrigeración. Sí, ropa refrigerada por agua que usaban debajo del traje. Pero piensa en el desafío de ingeniería. Estás diseñando un traje que tiene que mantener a un ser humano cómodo en calor extremo, mientras sigue siendo lo suficientemente flexible para permitir el movimiento y lo suficientemente fuerte para mantener la presión y ser lo suficientemente ligero como para ser práctico. Y lo lograron. Los trajes funcionaron. Los astronautas no sufrieron por el calor excesivo. No se congelaron. Trabajaron en la superficie lunar durante horas y horas. Es notable. Casi demasiado extraordinario. Ahora, déjame hablar sobre otra cosa. El módulo lunar, esa era la nave espacial que realmente aterrizó en la Luna. Y cuando lo miras, no es impresionante. Parece que fue construido en el garaje de alguien. Paredes de metal delgadas, revestimiento parecido a papel de aluminio, patas delgadas. Parece frágil. Parece primitivo. Y sin embargo, esta cosa tuvo que descender de la órbita lunar, aterrizar en una superficie desconocida, luego despegar de nuevo y reunirse con un módulo de comando. Todo con un motor de cohete que nunca había sido probado en condiciones lunares. Todo controlado por astronautas usando controles manuales y esa computadora primitiva. Piensa en lo que implica aterrizar en la Luna. Estás descendiendo en una sexta parte de la gravedad. Tu motor está funcionando para frenarte. Estás tratando de encontrar un lugar seguro. Lugar de aterrizaje. Tienes combustible limitado. Si se acaba antes de aterrizar, te estrellas. Si aterrizas con demasiada fuerza, te estrellas. Si aterrizas en una pendiente, te vuelcas.
Y lo hicieron con éxito 6 veces. Cada vez. Armstrong tuvo que hacerlo manualmente. Pilotó el Eagle para evitar un campo de rocas. Aterrizó con menos de 30 segundos de combustible restante. 30 segundos. Estuvieron a punto de sufrir un desastre. Y las otras misiones, todas aterrizaron a salvo. Sin accidentes, sin desastres. Todos los aterrizajes fueron exitosos. Ahora, eso es una combinación increíble de habilidad y suerte, o algo más. Permíteme explicar. Otro ejemplo, las fotografías. Los astronautas del Apolo tomaron miles de fotografías en la Luna. Hermosas. Fotos nítidas y con una exposición perfecta. Y lo hicieron con cámaras analógicas. Cámaras Hasselblad modificadas para condiciones lunares. Ahora, piensa en lo que implica la fotografía. Necesitas la exposición correcta. Demasiada luz, la imagen sale quemada. Poca luz, está demasiado oscura. Tienes que enfocar correctamente. Tienes que mantener la cámara estable. Y los astronautas hicieron esto usando voluminosos trajes espaciales y guantes gruesos. No podían ver a través de un visor. Tenían cámaras montadas en el pecho. Básicamente, estaban filmando a ciegas. Y sin embargo, casi todas las fotografías están perfectamente encuadradas, perfectamente expuestas y perfectamente enfocadas. Como fotógrafos profesionales que trabajan en condiciones cómodas con equipo moderno tendrían dificultades para lograr esa tasa de éxito. Y sin embargo, los astronautas con trajes voluminosos en la Luna lo lograron. Casi siempre. Ahora, la respuesta de la NASA es que entrenaron extensamente. Practicaron durante meses. Sabían exactamente cómo configurar la cámara para las condiciones lunares. Y, bueno, eso tiene sentido. Tiene sentido. Pero aún así, la tasa de éxito es notable. Y luego está la película. La propia película fotográfica es sensible a la radiación. Los rayos cósmicos pueden velar la película, crear artefactos, arruinar imágenes, y sin embargo, la película del Apolo sobrevivió. Las imágenes no tienen daños significativos por radiación. ¿Cómo protegieron la película? ¿Cómo se aseguraron de que no fuera dañada por la intensa radiación del espacio? Esas son las preguntas que me quitan el sueño. No porque crea que los aterrizajes lunares fueron falsificados, sino porque quiero entender cómo lo hicieron realmente, cómo superaron desafíos que parecen casi insuperables. Verás, cuando yo tenía 8 años, vi las misiones Apolo en televisión. Vi a Armstrong poner un pie en la Luna y me inspiré. Pensé, si pudimos hacer eso, podemos hacer cualquier cosa. Despertó mi interés por la ciencia. Me hizo querer ser físico. Y ahora, décadas después, a medida que entiendo más sobre física, ingeniería, los desafíos implicados, estoy aún más impresionado. Porque lo que lograron fue extraordinario, casi milagroso. Pero aquí está lo que realmente me intriga. No hemos vuelto. Han pasado más de 50 años desde el último aterrizaje lunar. Hemos enviado robots a Marte. Hemos construido la Estación Espacial Internacional. Hemos lanzado telescopios capaces de ver hasta los confines del universo, pero todavía no hemos enviado humanos de vuelta a la Luna. ¿Por qué no? Si lo hicimos en 1969 con tecnología primitiva, debería ser fácil ahora, ¿verdad? Tenemos mejores computadoras, mejores materiales, mejores cohetes. Entonces, ¿por qué no hemos vuelto? La respuesta oficial es el dinero. Es caro. No hay una necesidad urgente. Podemos realizar la mayor parte de la ciencia con robots. Y, de acuerdo, todos son puntos válidos. Pero aún así, ¿piensas que en 50 años alguien habría querido volver? China, Rusia, Europa, empresas privadas, alguien lo habría hecho ya. A menos que sea más difícil de lo que pensamos, a menos que los desafíos sean mayores de lo que imaginábamos, a menos que haya algo sobre los aterrizajes lunares que todavía no entendemos del todo. Ahora, déjame hablar sobre la ecuación del cohete. Esto es fundamental para los viajes espaciales. Se llama la ecuación del cohete de Tsiolkovsky, en honor al científico ruso que la formuló por primera vez. Y establece cuánto combustible necesitas para alcanzar una determinada velocidad.
El problema es que es exponencial. Si quieres ir más rápido, no solo necesitas más combustible. Necesitas una cantidad exponencialmente mayor de combustible. Y ese combustible tiene masa. Así que necesitas más combustible para levantar el combustible. Es un círculo vicioso. Para escapar de la gravedad de la Tierra, necesitas alcanzar unos 11 kilómetros por segundo. Esos son 25.000 millas por hora. Y para alcanzar esa velocidad, necesitas un cohete que sea principalmente combustible. El cohete Saturno V, que lanzó las misiones Apolo, era 85% combustible en masa. Solo el 15% era la nave espacial y la carga útil en sí. Y lo hicieron en los años 60. Construyeron el cohete más potente y mejor construido. 3.000 toneladas de empuje y funcionó. Cada vez. Se lanzó. Funcionó. Sin fallas catastróficas, sin explosiones en la plataforma de lanzamiento. Ahora, compáralo con hoy en día. Todavía estamos luchando para construir cohetes de carga pesada fiables. El Starship de SpaceX. El sistema de lanzamiento espacial de la NASA ha sufrido múltiples fallos en las pruebas y está a años de retraso y miles de millones por encima del presupuesto. Y aún así, en los años 60, construyeron el Saturno V y funcionó al primer intento. ¿Cómo? ¿Cómo lograron ese nivel de fiabilidad con tecnología de los años 60 con reglas de cálculo? En lugar de computadoras, con materiales menos avanzados, con menos experiencia? La respuesta, según la NASA, es que tenían recursos ilimitados. El programa Apolo costó más de $25,000 millones en dólares de los años 60. Eso es más de 150,000 millones en valores actuales. Tenían los mejores ingenieros, las mejores instalaciones, todo. Tenían el apoyo del gobierno y estaban motivados por la Guerra Fría. Necesitaban llegar a la Luna antes que los soviéticos. Y está bien, tiene sentido. Cuando inviertes suficiente dinero y talento en un problema, lo resuelves. Pero aún así, el logro de ingeniería es impresionante. Esencialmente,